Muy buenas noches, aquí la voz de la Primera Iglesia Bautista de Fajardo en la Escuela Bíblica No Dominical. Bienvenido a la Escuela Bíblica No Dominical. Este es su instructor Dave Cortés y vamos a estar hablando de la lección número 18 de Abraza la Sabiduría, del libro del discípulo. Y continuamos con el de estudios bíblicos en tiempos de COVID, así que usted, la mano de lejos, con su gozar si puede. Se portaron muy bien, les tengo que darle felicitación al grupo que pude ver dentro del domingo pasado en la iglesia. Se portaban muy bien, hicieron el, ¿verdad? Y no se tocaron muy bien. Eso nos permite a nosotros continuar reuniéndonos, ¿verdad? Y continuar teniendo una vida normal, aún en medio de todo esto, sin ¿verdad? Sacrificar, ¿verdad? Nuestra salud. Así que, muy bien, así que esta clase continúa haciendo eso. Se la pueden compartir con personas, ¿verdad? Que me han dado algunos feedback, ¿verdad? De que lo comparten. Muy bien, qué bueno. Si esto funciona, ¿verdad? Y es parte de la nueva, utilizar los nuevos medios para compartir el Evangelio de Cristo. El mensaje nunca cambia, los medios sí, los idiomas. Y hoy, en la lección número 18, abraza la sabiduría. Con esto cerramos el ciclo del libro de los Proverbios, hablando de sabiduría. Continuaremos hablando de sabiduría en las próximas clases, pero no desde el punto de vista del Antiguo Testamento de los Proverbios. Hoy es una clase medio tricky porque nos podríamos ir en la parte teológica, antigua, o nos podríamos ir de cosas más modernas, así que vamos a tratar de hacer un balance de todo lo que tenemos que hacer, ¿ok? Así que empezamos con una corta oración. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque es poderosa, Señor. Toca nuestros corazones y nos transforma, Señor. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos toque y nos transforme. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Siempre empiezo con una trivia. Y trivia, ¿verdad? He tratado de que las trivias sean como bautistas, ¿verdad? Un poquito bautistas. Así que esta es una trivia interesante. ¿Me puedes mencionar tres iglesias bautistas que no sea la nuestra en Fajardo? De nuestra dominación en la zona este. La zona este. Eso podría ser una trivia también. Está compuesta de Fajardo, Ceiba, Luquillo, Río Grande, Canóvana, Loíza, hasta allá. Piensen. Tum, 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 tum. Voy a darle una contestación, pero faltan, eran muchas la lista. Pero entonces le di las más que yo conozco, ¿verdad? Si usted conoce, me las escribe. Si se acuerda, escríbamela ahí. Si usted dice, esta iglesia también. ¿Ok? Este es el este, acá, ¿verdad? Acá, no el oeste, el este. Está la primera iglesia bautista de Fajardo, como nosotros somos los del Guiro, que en esta, ¿verdad? Pues vamos primero, pero tenemos en Fajardo también la iglesia bautista de Nueva Jerusalén. Tenemos la iglesia bautista de Jerusalén, en Luquillo, en el barrio Mato de Plátano, que es donde nuestra iglesia salió, ¿verdad? Nuestra iglesia madre. Está la iglesia bautista de Luquillo Mar, ¿verdad? Cerquita por allí en la entrada, la primera iglesia bautista de Falmel, de el reverendo Calo, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Y nuestros hermanos que muchos de sus predicadores nos acompañan muchos a nosotros. La iglesia bautista de Betel, allá en Río Grande, Canóvana. Medianía, ¿verdad? De que hemos compartido mucho con ellos también. Y la iglesia bautista de Río Grande y por el estilo, el Atagüez, Canóvana y otra, pero eran tres. Así que vaya aprendiendo, o sea, y si quiere más información, está en el directorio, ahí está bien chévere todo. Que es bueno establecer esos lazos de amistad con nuestros hermanos bautistas, con todos los cristianos, pero, ¿verdad? Con los bautistas también. Muy bien, el bosquejo de la clase, si tienen hermanos lo buscan, ¿verdad? Son tres partes siempre, ¿verdad? Tratamos de hacer los banquetes de la sabiduría, el principio de la sabiduría y el banquete de la necedad. ¿Ok? Muy bien. Y hoy, en la introducción, vamos a hablar un poquito de una palabra que está en el vocabulario eh, a discutir, y es la palabra Seol. Es una palabra griega aunque este libro de Proverbios no es escrito, ¿verdad? En el tiempo el tiempo griego, podríamos decir, ¿verdad? Si podemos decirlo de esa manera, en el tiempo judío, histórico judío, ¿verdad? Luego de Alejandro Magno, todas estas cosas que ocurrieron, ¿verdad? Pero el Seol es una palabra griega para designar el lugar de los muertos.
Y esto es bien importante para que no se me confunda. Esto es lo que mencioné que podría ser un issue de contención teológica, ¿verdad? Ah, hemos dicho de que la verdad, la sabiduría proviene de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que la sabiduría es una revelación. De manera que nosotros vamos a ver, al igual que nos pasa a nosotros, individualmente, a nuestras familias, donde a medida que nosotros vamos caminando en el Señor, Dios nos va revelando cosas. Pues la conceptualización de la muerte cambia desde ese punto de vista a través de la Biblia. No es estática. Cada libro, especialmente los libros más antiguos como Job, ¿verdad? O los libros más modernos como el Nuevo Testamento, tienen una evolución del pensamiento teológico de lo que significa la muerte. En los primeros tiempos de la cultura hebrea se entendía que todas las personas se morían y iban al Seol. Si usted ve estos libros bien antiguos, los libros como Job, posiblemente el Pentateuco, ese es el comportamiento. No es un concepto de castigo o recompensa, sino un sitio donde van ahí a descansar, ¿verdad? A medida que evoluciona ese pensamiento, especialmente con la influencia griega y la revelación a través de los tiempos, especialmente la revelación del Nuevo Testamento, vemos que va llegando al concepto que nosotros entendemos, eh, eh, que ¿verdad? Es no solamente morimos, sino que vamos a donde en ese momento de la muerte resucitamos unos cuerpos, ¿verdad? Eventualmente a unos cuerpos nuevos, iremos a estar con Dios, ¿verdad? Todas estas cosas que nosotros como cristianos profesamos. Pero acuérdense que los primeros traductores, la Septuaginta antigua, la tradujeron judíos en Alejandría y para traducirla al vocabulario nuevo utilizaron verbos y palabras griegas. Y de ahí sale ese concepto del Seol. Así que van a ver estas cosas, palabras que el Hades, y los cristianos no tienen Hades, el Hades de Hades de la mitología griega, pero eso es producto de la traducción específica de ese tiempo, ¿verdad? Histórico, ¿verdad? Es difícil, por ejemplo, para que sepan, cuando se escriben los libros bien antiguos como la Ilíada y la Odisea, el único color que aparece en la Ilíada y la Odisea es el azul. No había palabra escrita para ningún otro color. No había verde, no había rojo, no había amarillo. Nadie había escrito eso nunca. Porque lo decían de boca y decían, es como el verde, en vez de decir verde, pues como la hierba, ¿verdad? Y pues de igual manera, esa evolución, no solamente lingüista, pero también teológica, va evolucionando y nos lleva a esa palabra de cero. O sea, no se me confunda. Muy bien. Hoy la clase tiene que ver con de nuevo, sabiduría y lo contrario, la necedad, la estupidez. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Usted, si no se ha dado cuenta de eso, va a sufrir mucho. Thanks, Mother, for my life. Debí haber ido a la escuela primero, a ver si le enseñaba, o por lo menos el que le hizo el tatuaje, un poquito de, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando lo peor de nosotros gobierna? Imagínense eso. Hay una historia bien chévere de Lord of the Flies, que es estos niños que llegan a una isla y se han visto la película, han leído la novela, se transforman en lo peor del ser humano, asesinan, porque no había un ente sabio que los dominara. ¿Y qué ocurre cuando las culturas, que a través de los tiempos ha ocurrido, ¿verdad? Se abre el Seol y se suelta todo eso de lo peor del ser humano. ¿Qué ocurre cuando eso pasa, verdad? Y parte de la clase de hoy es ese contraste de esas dos cosas. Y vamos a decir el let's get crazy, eso vamos a estar discutiendo. ¿Y qué pasa cuando apostamos todo el futuro por algo presente? Usted sabía que usualmente las cosas bien importantes son aburridas y se le da mucho drama a lo que no lo es. ¿Ven? Y en ese momento, ¿verdad? En esa foto que ven ahí, ese estudiante, mañana tengo el examen, pero hoy hay party. Mañana tengo el examen, pero hoy hay party. ¿Qué voy a hacer? Y vemos que
La decisión es, pues, olvídate, bebamos y comamos que mañana moriremos. Se tiran por ahí para afuera. ¿Qué ocurre cuando eso ocurre? Parte de la discusión de hoy es el contraste, el choque de estos dos mundos, que en cierto modo buscan gobernar no solamente la vida individual de nosotros, sino de nuestra familia y de nuestro pueblo. ¿Okay? So, vamos a hablar primero del banquete de la sabiduría. Eh, Vamos a hablar de, ¿verdad? Primero de lo de nosotros. Buscamos el texto bíblico en Proverbios 9 del 1 al 6 y dice, en Proverbios, búsquenlo, ¿verdad? La sabiduría ha edificado su casa, la ha afirmado con 7 columnas labradas, ha sacrificado los animales para el banquete, ha mezclado el vino y preparado la mesa, ahora llama desde lo alto de la ciudad luego de haberle enviado a sus criadas. Invita a los ingenuos a acercarse, les dice a los faltos de cordura, vengan y coman de mi pan, beban del vino que he mezclado, déjense de tontería y vivan, sigan el camino de la inteligencia. ¿Verdad? Y esta es la fiesta de la sabiduría. Noten estos verbos, esa es la intención del escritor. La sabiduría no es un resultado aleatorio. ¿Ven? Donde de momento, ¡pum! Ahora soy sabio. No, dice edificado. Edificar requiere trabajo. Ha firmado con 7 columnas. Tiene pasos. Tienen cosas que lo sostienen. ¿Verdad? Y una vez esas cosas ocurren, invita a todos a acercarse, ¿verdad? A gozar de eso, ¿verdad? Y parte, ¿verdad? Ustedes saben que yo menciono mucho esto, es la práctica deliberada, ¿verdad? Si usamos, por ejemplo, tenis, la mayoría de las personas, si usted coge un deporte, primero que va a tratar de hacer lo que no ha hecho en muchos años. Y después de un tiempo, la mayoría de las personas nunca mejoran de cierto nivel su deporte. Vamos a decir tenis, o baloncesto, o pelota. Nunca más. Llegan hasta ahí y nunca más mejoran. Y la pregunta, y pueden estar practicando y van todos los sábados como para un torneito de iglesia o algo así, ¿verdad? Y no mejoran, son igual de malos, igual de más fafos, como yo, que soy bien malo. Y la razón es que hay una diferencia entre práctica y práctica deliberada. Y la práctica deliberada tiene que ver con la sabiduría de saber en lo que usted es malo. Si fuera en deporte, usted tiene las pantorrillas débiles, los músculos de su batata no tienen suficiente fuerza para lograr un brinco, su brinco es muy bajo, tiene que mejorar su tonificación muscular. Y ven, y ese coach le va a dar unas recetas específicas para las debilidades específicas y queda en la persona tratar de irla una solucionando. Y esa es parte del issue de la sabiduría, que requiere una práctica deliberada de parte de nosotros en lo que esa construcción nos va llevando. ¿Cómo construimos esas 7 columnas que menciona el texto? ¿Cómo edificamos esa casa? ¿Verdad? Hay personas, ¿verdad? Como yo siempre he dicho, todos somos ignorantes solo en diferentes temas. ¿Qué temas necesitamos nosotros, ¿verdad? Que Dios nos dé sabiduría para nosotros poder ser sabios en nuestra vida, ¿verdad? La próxima parte, ¿verdad? El principio de la sabiduría. Vamos a los versículos 8 al 10. Y este es medio extraño. Proverbios 8 al 10 dice, no reprendas al blasfemo y no te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. Dale al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de los santos es la inteligencia. Y esto es lo mismo que estamos hablando, ¿ven? Jesucristo dice, al que tiene, más se le dará. Y el que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Y es como nosotros trabajamos lo que Dios nos dio. Dios nos dio muchas cosas. ¡Wow! Dios nos da muchas cosas, muchos talentos, muchas oportunidades, muchas, ¿verdad? Cosas que nosotros salimos, ¿verdad? Y tenemos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Verdad? Cuando usted se da cuenta de que tiene que devolverle lo que Dios le dio,
porque Dios es el principio de la sabiduría, entonces ocurre esto. Cuando el estudiante está preparado, el maestro siempre aparece. Qué malo darle, y hay muchos aquí que han sido maestros, qué malo darle clase a un estudiante que no quiere aprender, ¿verdad? Los va a ver dormidos, los va a ver mirando para el lado, tratando de escapar. Lo voy a dar rapidito porque le pasa a ustedes lo mismo. Pero cuando el estudiante realmente quiere aprender, qué hambre uno tiene, que uno va, wow, que esto me vuela la mente y se levanta y sigue, ¿verdad? Buscando eso, ¿ves? No importa la hora que sea, usted lo hace porque usted está preparado. Y la educación, especialmente de la sabiduría, no se puede empujar. Es algo que se bebe. Tiene que salir de un fuego interno. Ese fuego tiene que estar ahí, ¿verdad? Por último, vamos a hacer un contraste. Vamos a hablar de la vida loca. El banquete de la necedad. Ya vimos, en cierto modo, en los capítulos anteriores, el banquete de la sabiduría. Ahora vamos a ver el banquete de la necedad. Y piensen en este texto, porque es medio extraño, que es una personificación de la necedad. Piensen que la necedad tiene nombre. Y en este caso, el escritor lo siento, no fui yo, el escritor le puso mujer, la mujer, la necedad, porque es femenina, necedad. La mujer insensata es provocativa, es insulta, es ignorante. Se entroniza en la puerta de la casa o de los lugares más altos de la ciudad y llama a los que pasan por allí, a los que van por el camino recto, invita a los ingenuos a acercárselo y les dice a los faltos de cordura, qué dulce es el agua robada, qué sabroso es el pan comido a escondida. Y ellos no saben que sus invitados terminan muertos en el fondo del sepulcro. ¿Lo ven? Piensen, ¿verdad? Aquí, si le dice, la necedad es provocativa, es insulta, es ignorante. La necedad se entroniza en la puerta, en la casa, en los lugares altos de la ciudad y llama a los que pasan por allí, a los que van por el camino recto, los invita a los ingenuos a acercarse. La necedad le dice a los faltos de cordura, qué dulce es el agua robada, qué dulce es robarse los taxes, qué dulce es robarse las cosas del trabajo, qué sabroso es el pan comida escondida, qué sabroso es que hacer las cosas escondiditas por el lado, ¿verdad? Que nadie se entere. Qué bueno es eso. Esa es la necesidad que reta. Y esto es bien importante porque no podemos perderle de vista esto. Satanás busca seducir al sabio porque a los necios ya los tiene. No invierte mucho tiempo. Ellos se encargan solo. Pero al sabio va a buscar la manera de tratar de que su camino falte. Y todos ustedes conocen un montón de personas bien inteligentes, saben mucho de Biblia, saben mucho de la iglesia, que no perseveran. ¿Ven eso? Y la razón podría, ellos van a decir que en la iglesia no me llaman, que fue que el hermano tal dijo esto, eso son excusas. Usualmente es una vida espiritual, en realidad es que usted quiere dejar la esposa y como sabe que está mirando por el sitio escondido, pues entonces usted no está yendo a la iglesia y busca una excusa para justificarla porque no se, nadie se puede enterar. Eso es lo que ocurre en realidad. Usted tiene problemas con sus hijos, usted está robando. Hay muchas cosas que ocurren que seducen a esa persona que viene por el camino. Y, ¿verdad? Y es parecido a la parábola de Jesús, donde las cosas en el camino caen la semilla cae en el camino y no prospera. Sea sincero, sabio y busque verdaderamente a Dios y todo va a caer en su sitio. Miren esto, a mí me encantó esta foto. Esta es la necedad, la fiesta de la necedad. Este señor se fue a una fiesta porque decía que el COVID era de embuste. Y se fue a un party en la playa con su novio y se le pegó, se le pegó el COVID y después tuvo 6 semanas en un ventilador intubado y mírenlo cómo está ahora. Miren el rotito ahí, lo ven el rotito en la tráquea. Nunca va a ser igual. Eso es cuando la necedad triunfa, gobierna. Y grita desde los peñaderos diciendo,
¿Por qué ustedes están escondidos si nosotros estamos pariciando? Bueno, es un ejemplo. Bueno, así que para resumir, ya se nos acabó el tiempo. Estoy si estuviera Grace me hacía así. En este caso le hemos añadido algo de suma importancia y es que en quien es verdaderamente sabio sabe que todavía sufrirá tentación. Vamos a ser tentados en lo que nos duele, no en lo que no nos duele, en lo por donde uno cojea, todos cojeamos. Que una y otra vez las diversas invitaciones de Doña Necedad sonarán en nuestros oídos, nos van, pero nosotros tenemos que estar asidos a la sabiduría, que en este caso la sabiduría es Cristo. Preguntas, dudas, comentarios. Los escribe ahí, los escribe. Así que Dios me los acompañe y me bendiga. Oremos porque la sabiduría de Dios dirija nuestros pasos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos siempre. Cuídanos y bendícenos, cuídanos de todo mal y que tu palabra transforme nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias a todos por su tiempo. Escriban comentarios allá, cualquier duda, pregunta, buscamos la manera de hacerlo. Así que Dios me los acompañe y Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.